Hola. Bueno, les agradecemos a todos por venir. Le agradecemos a Julián Denaro, que es docente de las materias de Economía Política 1 y Economía Política 2 de nuestra facultad, por estar acá para presentar su libro. Julián también, bueno, es graduado en Economía y es estudiante de Psicología también, y acá hay muchos que cursamos con él. Realmente es un excelente docente, así que le agradecemos por estar acá, y bueno, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir a escucharme en esta ocasión para presentar este libro mío que se llama Del país dividido a la revolución cultural, y que, bueno, como pueden imaginarse, tiene aspectos culturales y económicos, por supuesto, todo contextualizado históricamente, porque, como siempre digo, para saber de economía es más importante saber de historia que saber de matemáticas. Y por eso mismo es que el libro empieza con una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, está ya intuitivamente lanzado hacia el futuro y puede prever lo que carecen, mientras que los que carecen de esos antecedentes no pueden prever. Por eso arranca el recorrido en 1711, desde una carta que se llama El plan para humillar a España, escrito en Gran Bretaña, y dice: yo propongo enviar en el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Dice: esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Y fíjense que en el recorrido empiezo con esto porque después de 100 años empezaron a conseguir los objetivos. Ustedes saben muy bien que en 1806 y 1807 fueron las famosas invasiones inglesas, ya se empezaron a firmar tratados, y así es que en 1824, bajo la presidencia de Rivadavia, se contrata el primer empréstito, la primera contratación de deuda externa por parte de la Argentina, el momento donde empieza el sometimiento ya comercial, financiero, cultural y político de Argentina con Gran Bretaña. Tal es así que en 1825, es decir, al año siguiente, se firma el Tratado de Eterna Amistad y Libre Navegación de los Ríos y Libre Comercio con Gran Bretaña. Este tratado, esta firma del tratado de 1825 se titula Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Acá comienza, desde el principio del siglo XIX, un periodo que, además del sometimiento financiero, económico, político y cultural, llevaría a un saqueo constante, donde los británicos fijaron constantemente el precio de nuestras exportaciones primarias, adueñándose del comercio, de nuestra producción, y succionando todos los caudales dirigidos al enriquecimiento de Gran Bretaña. Esto es interrumpido en el año 1943, desde el año 1943 por Perón, cuando, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que luego llevaría a Ministerio de Trabajo, que fue después hasta Macri, ¿no? Ministerio de Trabajo, Perón ya comenzó a revertir esta situación, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Entre las grandes obras que hizo Perón en ese lugar están las 8 horas como jornada limitada, está
el sueldo anual complementario, el SAC o aguinaldo, están las vacaciones pagas, o sea que, fíjense, esto antes de ser presidente a partir del año 1946, y esto no es menor, porque vos de las 52 semanas que hay en el año, si vos te tomás 2 de vacaciones, trabajás 50 horas, y sin estas conquistas que se dieron con Perón, te pagarían 50 semanas. Pero con las conquistas estas conseguidas por Perón, como por ejemplo vacaciones pagas y sueldo no complementario, te pagan las 52 más un mes de sueldo no complementario. Es decir, pasás de cobrar 50 a 56 trabajando lo mismo. Bueno, el cambio necesario en términos financieros, culturales, económicos, productivos e industriales requiere de muchas medidas que son aplicadas por Perón a partir de su presidencia en 1946. Son, en definitiva, 76.000 obras que conformarían el primer plan quinquenal y que llevaría a la Argentina al pleno empleo. Pero lo cuenta Perón, y está desgrabado por mí en el libro, lo cuenta Perón textualmente. Dice, nosotros teníamos ahí una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, pero resulta que no teníamos cómo financiarlas, porque el país no tenía reserva financiera, porque se importaba de todo, y entonces había que pagar permanentemente importaciones de bienes que en realidad podríamos producir nosotros. Como decía Perón, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. Además teníamos el retiro de utilidades de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Dice Perón, todas las empresas de servicios y los ferrocarriles eran británicos, lo cual significaba un retiro constante de utilidades por parte de estas empresas. Además, cuando teníamos que exportar alimentos y materias primas, las teníamos que colocar en barcos británicos, con lo cual había que pagar flete y reaseguro a empresas británicas y norteamericanas, y alguna cosa más que después les voy a contar. Bueno, ¿cómo procede Perón a financiar estas 76.000 obras, esta pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno? Lo primero que hace es, en 1946, nacionalizar el Banco Central y los depósitos bancarios. Y dice, esto que formaría parte de la Constitución de 1949, dice, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, el ahorro que el pueblo argentino tiene en los bancos, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar las ganancias multimillonarias de la banca multinacional, sean manejados por el Estado y dirigidos a 3 canales de producción y distribución: al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba; al Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria; y al Banco Hipotecario Nacional, para financiar la construcción de viviendas. Con estas medidas, Perón comienza a poner en marcha lo que él llama, lo que dio en llamarse luego, ¿no?, la Revolución Justicialista. Así se llama el capítulo 1 del libro. En un momento había hablado de esta carta de 1711, y tengo que mencionar lo que se dio en llamar luego la renta agraria diferencial. ¿Qué significa la renta agraria diferencial? En términos de hoy, Argentina produce alimento hoy para cerca de 500 millones de personas, habitando nuestro suelo apenas 45 millones. Estuvo estudiado que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Por lo tanto, si el precio internacional de la carne es de 100 pesos, en Europa se ganan 20 pesos por kilo y acá en Argentina se ganan 90 pesos por kilo. Como ven, estos 70 pesos de diferencia no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Como decía el plan para humillar a España de 1711. Entonces, Perón lo que arma es el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que funciona de alguna manera como una estatización del comercio exterior, para que el Estado utilice ese excedente proveniente de las exportaciones agropecuarias para financiar políticas de distribución de ingresos y para financiar políticas de industrialización y desarrollo. Entonces ahí tenemos la Constitución de 1949 con el IAPI, con los convenios colectivos de trabajo, es decir, la ley de paritarias,
El control de las importaciones, ¿se acuerdan que decía Perón? Hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. El control de las importaciones, que sirve para alentar la industrialización de nuestro país y el desarrollo, y además para cuidar las finanzas de nuestro país y de nuestro pueblo, porque evita que paguemos productos importados que sí podríamos producir nosotros. Entonces tenemos la utilización del ingreso proveniente de las exportaciones para financiar el proceso de industrialización, más la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, y con eso consigue Perón además pagar el total de deuda externa, que este era otro punto, por lo cual teníamos un déficit financiero, porque se tenían que pagar intereses de aquellas deudas contraídas del año 1824 en adelante. Y entonces Perón consigue pagar el total de la deuda externa para ya no tener más pérdida por utilidades y estatizar todas las empresas de servicios que antes eran británicas, y también teníamos un retiro constante de utilidades por parte de las empresas extranjeras. Este proceso que culmina con Argentina con pleno empleo, y estamos hablando de un país agropecuario, pero también industrial, científico, marítimo, aéreo, con una marina mercante nacional y con pleno empleo y una participación de la clase trabajadora en el 50% del PBI. Este periodo de desarrollo es interrumpido en el año 1955 de la siguiente manera. La Fuerza Aérea, nuestra propia Fuerza Aérea, desata un bombardeo en nuestra propia Plaza de Mayo y a nuestra propia Casa de Gobierno en un intento por asesinar a nuestro propio presidente el 16 de junio de 1955, y 3 meses más tarde, el 16 de septiembre de 1955, nuestra Marina, nuestra propia Marina, apunta hacia el puerto de Buenos Aires y las destilerías de La Plata, generando la renuncia, o más bien el derrocamiento de Perón. Son conocidas las palabras de Perón, que dice: sobre 1 millón de muertos nada bueno puede ser conseguido. Y dice: entre las variables tiempo y sangre se eligió el tiempo. ¿Cuáles son las medidas de destrucción de esta revolución que comenzara en 1943? Bueno, la anulación de la Constitución de 1949, la anulación de la Ley del Compra Nacional, la anulación de la Ley de Promoción Minera, la derogación de la Ley de Promoción Minera, Promoción Industrial, todas las leyes que incentivaban y protegían a nuestra industria. Se comienzan a abrir las importaciones de nuevo. Muchas gracias. Dije, se anula la Constitución del 49, o sea que también se desarma el IAPI. Y en el año 1956 se vuelve al endeudamiento. Argentina, que tenía deuda externa cero en el año 1955, comienza a contraer deuda externa de nuevo. Acá comienza la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Club de París. Esta saga de endeudamiento no se va a interrumpir, y comienza, por eso yo digo que en el año 1955 comienza lo que yo titulé la detención de la revolución, porque la detención de la revolución y del desarrollo, aunque yo, según mi lectura, y por eso quiero pasar a... no tengo mucho tiempo, así que voy a saltar hasta el año 1976, porque a partir del año 76 es cuando yo di hoy en llamar a este periodo, sí, la destrucción y el agigantamiento del endeudamiento. En el año 76 el nivel de empleo estaba por debajo del 6%, el nivel de desempleo estaba por debajo del 6%, y la deuda externa era apenas 7.500 millones de dólares. Entonces, yo por eso entiendo, y mi lectura es que el proceso de destrucción y agigantamiento del endeudamiento comienza el 24 de marzo de 1976. Fíjense que
en este periodo comienza la apertura comercial más violenta que haya tenido precedentes, precisamente desde el gobierno de Perón. Comienza un periodo que estaba bajo el título de achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? O sea, parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que achicar el Estado es conveniente porque el Estado se mete, porque el Estado es ineficiente, porque el Estado... Bueno, precisamente en ese periodo comienza el desmantelamiento, la desfinanciación y el vaciamiento de todas las empresas de servicios del Estado. Porque después cuando uno ve la lectura de la historia, dice las privatizaciones de Menem. Bueno, las privatizaciones de Menem comienzan el 24 de marzo de 1976, porque ahí comienza la destrucción, el vaciamiento y la desfinanciación de todas las empresas de servicios del Estado. El agigantamiento de la deuda externa consiste en este periodo en varios elementos. Por un lado teníamos un déficit comercial inédito, con la apertura total de las importaciones, pero además en ese periodo se instala lo que se llamó la tablita de Martínez de Oz. ¿Vieron ahora que el Banco Central va a operar con esta nueva modalidad de las bandas cambiarias, ¿no? Las bandas cambiarias y con una actualización del 3% mensual? Bueno, esto es más o menos parecido a la tablita de Martínez de Oz. Es decir, una fijación del valor del dólar mes tras mes con una tasa de interés más alta que la devaluación. O sea, si el dólar crece 3% por mes, entonces damos una tasa de interés financiera del 4%. Esto es ahora. Esto es el mismo mecanismo que utilizó la tablita de Martínez de Oz. ¿Y qué generó este periodo? Transformar un país productivo e industrial en un país especulativo financiero, porque todo el dinero productivo iba a parar al sector financiero. Además, tenemos la aparición en nuestra historia de Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, que procede a estatizar, pero no empresas de servicios. Lo que estatiza Domingo Felipe Cavallo es deuda privada. Se procede a estatizar la deuda privada, es decir, deuda de los bancos, de corporaciones económicas, dentro de las cuales estaba el Grupo Macri, todos sabemos. Esa deuda pasa al Estado para que la paguemos todos los argentinos. De esta forma, desde el 76 al 83, además de estado de sitio permanente, además de 30.000 desaparecidos, millones de libros quemados, guerra de las Malvinas, tenemos un incremento de la deuda externa desde 7.500 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Se multiplicó por 6 y pico, ¿sí? De 7.500 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares. Bueno, la dictadura termina en el año 1983, asume Raúl Alfonsín, que no puede detener ni el déficit fiscal ni el déficit comercial, a pesar de tener una clara posición enfrentada a los intereses de las corporaciones agropecuarias, Estados Unidos y demás. Alfonsín no puede detener el déficit financiero del país y la deuda externa sigue incrementándose hasta llegar en 1989 hasta 60.000 millones de dólares y llegando a la segunda cesación de pagos de la Argentina. En 1989 Argentina llega a la segunda cesación de pagos, al segundo default. Alfonsín tiene que dejar su gobierno 6 meses antes y asume, bajo la promesa de la revolución productiva y el salariazo, Carlos Menem. Carlos Menem, que viene con estas promesas peronistas. Sin embargo, desde el comienzo de su mandato procede a las privatizaciones. Las privatizaciones son una marcha atrás a las nacionalizaciones que hiciera el gobierno de Perón desde el año 1946. Todas las empresas de servicio del Estado pasan a manos extranjeras
Menem había dicho, con el dinero proveniente de, de la venta de las empresas de servicios públicos, vamos a pagar la deuda externa. Bueno, no solo que no la pagó, aún sabiendo que se vendieron a precio regalado, porque se acuerdan que nosotros dijimos, el proceso de privatizaciones de Menem empieza en realidad el 24 de marzo de 1976 con la definanciación, el vaciamiento de todas las empresas de servicios públicos. En el año 1989 ninguna empresa andaba. Y de alguna manera es verdad que comienza una especie de modernización, porque las empresas extranjeras traen modernización y empieza a andar el gas, y empieza a andar la luz, y empieza a haber teléfonos. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Al mismo costo que impedía al gobierno de Perón, hubiera impedido al gobierno de Perón poder financiar las empresas, la industrialización y el desarrollo del país. Comienzan a retirar, en el año 1989 se emite un decreto que dice que se escribirán todos los tratados necesarios para que las empresas extranjeras puedan retirar con facilidad utilidades del país. Y así es como comienza de nuevo un saqueo por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país, todas las empresas que se apropian de todos nuestros servicios públicos, y entonces comienza en el año 89 de vuelta el saqueo por lo que es la cuenta renta de la balanza de pagos, es decir, retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. Se procede a una extranjerización inédita en nuestra historia, aún más grosera que la que había antes de Perón. Y en el año 91, con una inflación del 3000%, y con el... digo porque todas estas cosas se están empezando a hablar. Ahora, para parar la inflación, ahora se empieza a escuchar que puede venir la dolarización, o cómo hacemos para parar la inflación que no podemos detener. Bueno, en aquel momento lo que hicieron fue, en el año 91, con el regreso de Cavallo, poner la convertibilidad. La convertibilidad, que muchos asocian a un peso o un dólar, bueno, la convertibilidad fue algo mucho más perverso, mucho más dañino que un peso o un dólar, porque un peso o un dólar sería en realidad tipo de cambio fijo igual a un peso, es decir que el precio de un dólar es un peso. Bueno, pero no es así. La convertibilidad es verdad que tenía un tipo de cambio fijo, pero tenía, por ejemplo, la caja de conversión. La caja de conversión significaba que para poder emitir un peso, mejor dicho, que cada peso en circulación tenía que estar financiado por un dólar. Entonces, háganme la cuenta. Teníamos una apertura comercial impresionante que generaba déficit por la balanza comercial todos los años. Es decir, que las importaciones eran mayores a las exportaciones. Teníamos déficit por la cuenta rentas porque las empresas extranjeras retiraban constantemente utilidades. Teníamos una deuda externa creciente que significaba pago de intereses y capital en concepto de deuda externa, por lo tanto teníamos un déficit financiero inmanejable para el país. Por lo tanto, ¿cómo podía ser mantenido la convertibilidad? Solamente con un crecimiento del endeudamiento, muy parecido a lo que estamos viendo en este momento. Además, yo utilicé un término que se llama déficit, que lo empleé para hablar de Alfonsín, déficit fiscal. Déficit fiscal, ¿qué significa? Que el gobierno recauda menos que lo que gasta, ¿no? Ahí ustedes lo están escuchando, ¿no? Que no puede ser que el gobierno gaste más que lo que recauda. Bueno, que seguía los lineamientos que se empezaron a aplicar a partir del 24 de marzo de 1976. Ustedes lo escucharon, ¿no? Eso que achicar el Estado es agrandar a la nación. Bueno, esta mentira. Bueno, y entonces lo que comienza bajo el sometimiento a las recetas, ¿no?, que se llamaba en aquel momento del Fondo Monetario Internacional, es decir, la imposición de política económica, era el ajuste, el recorte. ¿Qué significa esto? Esto que fue una constante durante toda la convertibilidad del 91 hasta el 2001. El Fondo Monetario Internacional nos decía, no, pero escúchenme, ustedes están gastando más que lo que recaudan, lo que tienen que hacer es reducir el déficit fiscal. ¿Cómo? Recortando el gasto público. ¿Y cómo era? ¿Qué pasa cuando se recorta el gasto público? Cuando se recorta el gasto público, baja el nivel de actividad. ¿Y qué pasa si baja el nivel de actividad? Y por lo tanto baja también el nivel de empleo. El Estado recauda menos, porque recauda menos por impuesto al consumo, recauda menos por impuesto a las ganancias, recauda menos por aportes y contribuciones, y además
Y además habían eliminado las retenciones a las exportaciones y habían eliminado los aranceles a las importaciones y las retenciones a las exportaciones. Entonces el Estado ya no tenía fuentes de recaudación. Y faltaba una cosa más, haber privatizado los fondos previsionales. Entonces ya teníamos, para que tengan una idea, los fondos previsionales son, o eran, digamos, con algunas cuentas que tengo hechas desde hace unos años, eran el 25% de la recaudación del Estado. Esto hay que acomodarlo porque se quitaron retenciones. Con todas las fuentes de financiación en su lugar, aportes y contribuciones es el 25% de la recaudación del Estado. Y esto lo habían eliminado, lo eliminó el periodo menemista, ¿sí? Se eliminó durante la convertibilidad. Todo el dinero proveniente de los aportes y contribuciones, en vez de financiar al Estado, iba a parar a las ganancias multimillonarias de la banca transnacional. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Se pagaban buenas jubilaciones? No, las jubilaciones estaban congeladas. Si no me equivoco eran $100. Jubilaciones congeladas para siempre. Bueno, con todo esto tenemos un periodo de desfinanciación permanente, con un incremento de deuda externa permanente, y fíjense cómo opera esto, que en el año 91, cuando se pone en marcha la convertibilidad, y esto tiene un paralelismo con periodos actuales, ¿no es cierto? Porque en el año 91, a pesar de que había algunos hasta libros extranjeros que justificaban que la clase trabajadora se desplazó desde el sector industrial hacia el sector servicios, diciendo que era producto de la robotización del mundo. Mentira, no fue producto de la robotización del mundo, fue producto de la destrucción de la industria. Que se haya trasladado el sector laboral desde el sector industrial hacia el sector servicios fue porque destruyeron la industria, no por la robotización. Entonces, ¿qué? Cuando comenzó a haber empleo industrial durante el periodo nacional y popular del 2013 hasta el 2015, ¿es porque el mundo se desrobotizó? No, porque se incentivó la industria. Ahí está el eje. Bueno, pero a pesar de todo, en el año 91 la tasa de desempleo estaba cerca del 7%, muy cerca del pleno empleo. ¿Sí? Se dice pleno empleo cuando la tasa de desempleo está en el orden del 6%, porque se habla de un desempleo friccional que siempre existe por la existencia de los que están buscando su primer trabajo y los que dejan un laburo para conseguir otro mejor, etc. Cuando la tasa de desempleo está cerca del 6% se dice que hay pleno empleo. Bueno, la tasa de desempleo en el año 91 estaba cerca del 7%. Y fíjense cuán rápido se destruye el empleo, que en el año 95, apenas 4 años después, la tasa de desempleo llega al 18%. En el año 91, con la convertibilidad, yo decía era un plan mucho más macabro, mucho más perverso. Era el tipo de cambio fijo en 1, con la caja de conversión, con la apertura total de las importaciones. ¿Cómo era esto? Achicar al Estado para agrandar la nación. Bueno, fíjense lo que pasa, ¿no? Porque el Estado deja de controlar las importaciones, se abren completamente las importaciones, se eliminan las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones, produciendo la desfinanciación del Estado, por supuesto, el agigantamiento del déficit fiscal, que eso significa también agigantamiento del déficit externo del país. Y un ejemplo que yo explico con nombres es cuando comienza Chemea, un negocio que se llamaba Chemea, a vender camisas chinas a 10 pesos, $10. En aquel momento, supónganse que una camisa china costaba $10 y 10 pesos, $10, y una camisa argentina hubiera costado 20. Pero ¿qué pasaba? Si las camisas chinas estaban a 10 pesos y las camisas argentinas a 20 pesos, todo el mundo compraba las camisas chinas a 10 pesos. Ahora, ¿esto fue más barato o más caro para el país? Y fue más caro, porque después de 10 años ya nadie tenía plata para comprar las camisas chinas a 10 pesos. Si se hubiera conservado la industria y el empleo, después de 10 años la gente hubiera seguido teniendo plata para comprar las camisas argentinas. Así las cosas, cuando llega el año 98, 99, o sea, sobre el final del gobierno de Menem, la tasa de desempleo ya estaba por encima del 15 a 20%. Ahí gana De la Rúa, porque él aseguraba que iba a seguir con la convertibilidad, conmigo un peso, un dólar. También el modelo de Menem era continuar conmigo, estaba asegurada la convertibilidad, decía De la Rúa. Y bueno, así las cosas,
con este déficit financiero creciente. Yo les dije, la deuda externa cuando termina Alfonsín era de 60.000 millones de dólares, cuando termina Menem es de 150.000 millones de dólares, es decir, se multiplica por 2,5. Y este proceso de endeudamiento o agigantamiento del endeudamiento continúa con De la Rúa, y fíjense, en 2 años nada más, la deuda externa aumenta desde 150.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. La tasa de desempleo supera el 25%, el nivel de pobreza genera saqueos en los supermercados, piquetes permanentes, la gente rompía los vidrios de los negocios y de los bancos, el país estaba totalmente destruido, desmantelado, extranjerizado y endeudado. La convertibilidad ya no tenía más forma de seguir porque ya nos cortaron los préstamos, y en esa época es cuando vuelve el corralito, cuando se pone el corralito, ¿no? Y esto está mal explicado generalmente, porque dicen el corralito sacó a la gente a la calle. No fue así. El corralito significaba que vos podías retirar 250 dólares por mes, y también podías realizar transacciones con tarjeta, y también podías hacer transacciones bancarias. Como ya no nos prestaban más, ya no era posible mantener la convertibilidad. Entonces la corrida bancaria, Cavallo dijo que le iba a detener con esta forma que era el corralito, ¿no? La limitación. Bueno, pero todo seguía funcionando muy mal, con una pobreza por encima del 50%, una tasa de desempleo ya en el 27% y demás. Pero la cosa no sacó a la gente a la calle todavía. Eso no pudo detener la muerte de la convertibilidad, y entonces Cavallo pone el corralón. Con el corralón ya no podías retirar ni $1 por semana. Pero como la conflictividad social llegó a niveles incontenibles, De la Rúa sale a hablar por la televisión y pone el estado de sitio. El estado de sitio que hacía mucho ya no existía en la Argentina. Y está la película Memoria del saqueo de Pino Solana, que yo recomiendo verla, que comienza con De la Rúa hablando por televisión y las cacerolas sonando. Y ahí salimos todos a la calle para exigir que se vayan todos. Así es como, esto es el famoso 19 y 20 de diciembre del 2001, con De la Rúa yéndose en helicóptero, se produce la renuncia de la Rúa, de Cavallo, y varios presidentes pasaron muy rápido, hasta que asume, elegido por una asamblea, Duhalde, que en enero del 2002 deroga la ley de convertibilidad. Este punto yo lo llamo el renacimiento del país. Cuando Duhalde deroga la ley de convertibilidad, se produce una devaluación, es decir, un encarecimiento muy rápido del precio del dólar, y así es como la industria argentina retoma competitividad y comienza a renacer. Por ejemplo, el barrio de Once, que es textil, estaban todas las persianas cerradas. En enero del 2002 comenzaron a levantarse todas las persianas. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Fue genial? Bueno, lo que fue genial fue salir de la convertibilidad, que tendríamos que haber salido. Bueno, en realidad nunca tendríamos que haber entrado en la convertibilidad. Pero digo, dada la catástrofe de la convertibilidad, cuanto antes terminase mejor. Bueno, terminó en enero del 2002. Duhalde vuelve a poner retenciones a las exportaciones. Y se sale con lo que se dio en llamar la especificación asimétrica. Esto no es muy conocido. ¿Qué fue la especificación asimétrica? La especificación asimétrica fue que... ¿Por qué se llama asimétrica? Porque el costo de la especificación, si hubiera sido simétrico, lo hubiera pagado mitad el pueblo y mitad los bancos. Pero como fue asimétrica, significa que lo pagó todo el pueblo y nada los bancos. Eso significa que fue especificación asimétrica. ¿De qué manera? Bueno, con Duhalde se vuelve al corralito. Es decir, se sale del corralón y se vuelve al corralito. O sea que volvías a poder sacar 250 dólares por semana, pero especificados. Especificados a 1,40 cuando el precio del dólar estaba en 3 pesos ya, producto de la devaluación.
¿Y cómo fue este mecanismo? Bueno, vos retirabas, lo voy a hacer rápido, ¿no? Porque era $250 por semana, imagínense todas las semanas haciendo lo que voy a decir, ¿no? Es decir, vos tenías, suponete, un plazo fijo de $10.000, te daban 14.000 pesos, pero, como yo siempre cuento, en las billeteras de todos los sectores sociales, los ricos, los pobres, los medianos, todos, teníamos en la billetera pesos, dólares, patacones, lecops, papelitos de colores y demás. Bueno, entonces vos agarrabas los $10.000 especificados a 14.000 pesos y ¿qué es lo que querías tener en realidad? En un país que estaba en cesación de pagos, en default, en un país que tenía un rebrote inflacionario por el incremento del precio del dólar, que se traduce en un incremento de todos los precios de la economía. Y entonces, ¿qué es lo que quería todo el mundo? Tener dólares. ¿Se podían conseguir los dólares? Claro que sí. En la casa de cambio de la vuelta del banco. Entonces vos te ibas con los 14.000, ¿no? O sea, de $10.000 te daban 14.000 pesos, te ibas con los 14.000 pesos, los redondeo. En vez de 2,80 digo, en vez de 3 digo 2,80, ¿no? Te especificaron a 1,40, pero recomprabas los dólares a 2,80. Entonces, con los 14.000 pesos comprabas $5.000. Por eso yo lo cuento en el libro. Si vos tenías un plazo fijo de $10.000, pasaste a tener $5.000 en el cajón de la mesita de lo de tu casa. No le ibas a poner de vuelta en el banco, que son los que se robaron todo. Bueno, así las cosas. Llega el 25 de mayo del 2003 y asume Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner dice: no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo argentino. Fue muy difícil de creer en ese momento que eso podía ser posible, pero lo consiguió. ¿Cuáles fueron las medidas de política externa que llevó adelante? Redoblar las retenciones a las exportaciones que había vuelto a poner Duhalde. Fíjense, las retenciones a las exportaciones. ¿Se acuerdan que yo les había comentado esto del IAPI, de la renta agraria diferencial? Bueno, las retenciones a las exportaciones tienen fundamentalmente dos funciones. Una es incrementar la recaudación del Estado. Más o menos llegó a ser en un momento cerca del 15% de la recaudación total del Estado. Es decir, es mucha plata, todos los años de manera constante. Ahora, como decíamos que esa renta agraria diferencial en realidad le corresponde al conjunto del pueblo argentino y no a 8 intermediarios, ¿no? Porque los intermediarios, los acopiadores, los exportadores no son los que producen. ¿Se acuerdan del 2008 que los titulares de Clarín decían el gobierno contra el campo, ¿no? Y todos somos el campo. Las retenciones no las paga el campo, los productores del campo. Es una parte del ingreso proveniente de las exportaciones primarias que se lo quieren quedar todo las empresas más ricas del mundo, que son los intermediarios, que le compran barato a los pequeños productores, ejerciendo su poder de oligopsonio, monopsonio, oligopsonio, ¿no? O sea, ustedes saben que monopolio es el único vendedor que te cobra caro. Bueno, monopsonio es el único comprador que impone el precio. Es como que estas empresas acopiadoras le dicen a los pequeños productores: che, quédate tranquilo que te voy a comprar toda la producción, pero el precio te lo pongo yo. O sea, estas mismas empresas intermediarias son las que le compran barato a los pequeños productores y después se quieren quedar con el total del ingreso proveniente de las exportaciones primarias. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, si 100 pesos entran al país por exportaciones, vamos a hacer, por ejemplo, exportaciones de carne, que es el ejemplo que habíamos dado antes. Si entran 100 pesos por kilo y el gobierno pone 30% de retenciones a las exportaciones, 30 de cada 70 se los queda el Estado. ¿Para qué? Para financiar políticas de distribución de ingresos y de industrialización del país. Por ejemplo, los subsidios, por ejemplo, las jubilaciones, por ejemplo, todas las políticas de asignaciones y además políticas de industrialización. 30 pesos de cada 100 se los queda el Estado. Pero los exportadores, los intermediarios, ahora ya no cobran 100. ¿Cuánto cobran ahora? 100 menos 30, 70. Entonces ahí se entiende la frase esta de Néstor Kirchner cuando decía: ¿sabe para qué son, señora, las retenciones a las exportaciones? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales, para que usted en su mesa pague los precios que usted puede pagar. Y entonces 70 era
el precio del kilo de carne. Bueno, lo digo a precios, digamos, del 2015, ¿no? Porque después voy a hacer el efecto de la quita de retenciones y la devaluación que hace el gobierno de Macri apenas asume, para que se entienda mejor cuál es la múltiple funcionalidad de las retenciones a las exportaciones. Entonces, tenemos el control de las importaciones para evitar que se compren productos que nuestra propia industria podría producir. Digamos, el control de las importaciones, como vimos en la época de Perón, tiene dos funciones. Una es incentivar, proteger, aplicar las medidas proteccionistas, ¿no? Es decir, en la literatura de los modelos económicos se habla de proteccionismo versus librecambismo. Ningún país que se haya desarrollado dejó de aplicar un modelo proteccionista, es decir, aplicar un control de las importaciones para proteger su propia industria, que es lo que genera empleo genuino en el país. Y además, obviamente, proteger las finanzas del país, porque si vos importás productos textiles, importás alimentos, importás electrodomésticos, lo que estás haciendo es pagarle a empresas extranjeras lo que podría producir el propio país. Entonces, si toda esa plata se queda en el país. Y bueno, con lo que se dio en llamar el superávit gemelo, que consigue la ingeniería de modelo económico aplicado por Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003, es decir, superávit comercial, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, y el superávit fiscal, haber incrementado la recaudación del Estado, porque cuando aumenta el nivel de actividad, ¿qué pasa con la recaudación del Estado? Aumenta también. Entonces, aumenta la recaudación del Estado de manera tal que tuvimos superávit gemelo. Esto significó una acumulación de dinero muy importante para el país, que consiguió, entre otras cosas, estatizar algunas de las empresas de servicio que se habían privatizado con Menem, como por ejemplo las más emblemáticas fueron Aerolíneas Argentinas e YPF, también la empresa de aguas, también la empresa de gas. Se volvieron a estatizar los fondos previsionales, lo que en la época de la Rúa de Menem y de la Rúa eran las AFJP. Bueno, volvieron a pasar al Estado. Y como decía, el 25% de la recaudación del Estado provenía de los aportes y contribuciones. Entonces, con todo esto, se consiguió bajar la deuda externa, que era el 167% del PBI en el año 2002, bajó durante el periodo nacional y popular al 12% del PBI. Cristina Fernández dejó el país desendeudado. La deuda externa en dólares, no deuda pública total. Deuda externa en dólares era un poquitito más de 60.000 millones de dólares. Con un PBI de cerca de 550.000 millones de dólares, estamos hablando de un 11 y pico por ciento de deuda por PBI. Bueno, de hecho, adelanto una cosa. Lo dijeron ellos, los que están ahora, digo, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? O sea, bueno, haciendo honor al título de un tema de rock, del lado oscuro de la luna. Lo dijeron ellos, los que están ahora, ¿no? Es decir, gracias a recibir un coeficiente de deuda muy bajo, de deuda externa sobre PBI, vamos a poder conseguir deuda rápido, fácil y barato. Es decir, lo tenían planificado, ¿no es cierto? Si dijeron esto, es porque lo tenían planificado. Además de ya nosotros conocer quiénes son ellos, pero además lo dijeron, ¿está? Y esto está documentado. Bueno, así se consiguieron durante digo dos o tres cositas para pasar a lo actual, que me interesa focalizar para explicar la tercera edición de la bicicleta financiera, y la problemática actual, así no me extiendo más de lo que prometí. Estamos con algunos logros del kirchnerismo. Bueno, se consiguió estatizar, bueno, como decía, los fondos previsionales, y eso permitió, digamos, financiar la incorporación de más de 3 millones de jubilados que no se hubieran podido jubilar. Ahora,
La ley de moratoria jubilatoria que permitió la inclusión de más de 3 millones de jubilados, algunos dicen, ¿y por qué pasó eso? Bueno, pasó eso porque durante la convertibilidad, yo les dije, el desempleo estaba por encima del 25%, pero mucha gente que trabajaba y tenía que aportar, es decir, muchos monotributistas no pagaban el monotributo porque tenían que elegir o como o pago el monotributo. Y la elección es siempre, si tenés que elegir entre comer y pagar el monotributo, elegís comer. Por lo tanto, hubo mucha gente que laburó toda la vida que no pudo pagar. Y entonces se hubiera quedado afuera de las jubilaciones. Gracias a la ley de moratoria jubilatoria se pudieron incluir a más de 3 millones de jubilados. Y se llegó, digo esto y pasamos al periodo siguiente, y se llegó a una tasa de desempleo de vuelta de menos del 6%. Es decir, de vuelta a pleno empleo, con un país de vuelta con sesgo industrial y productivo. Pero, bueno, en el 2015, esto que habían dicho que vamos a conservar todas las cosas buenas que hizo el periodo anterior, pero vamos a mejorar las cosas que hicieron mal, son los mismos que habían dicho que el salario es un costo para la empresa y que había que bajarlo al mínimo posible, son los mismos que dijeron que no hubieran nacionalizado Aerolíneas Argentinas, ni YPF, son los mismos que votaron en contra, de hecho, ¿no? O sea, votaron, efectivamente no es una cosa que dijeron, votaron en contra, y también votaron en contra de la ley de gratuidad universitaria. Yo muchas veces me pongo a preguntar, ¿sabían que hubo una ley de gratuidad universitaria y que el PRO votó en contra de la ley de gratuidad universitaria? Y no es conocido esto. Bueno, son ellos mismos. Bueno, que habían dicho antes, ¿no? Que habían dicho el fútbol estaba bien así como era antes, como cuando era negocio y solamente se veía ¿no? Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando suben en el 2015 con el plan clarísimo? ¿El plan clarísimo cuál era? Sacar las retenciones a las exportaciones, sacar los aranceles a las importaciones, liberar las importaciones y liberar el control de las divisas, es decir, lo que peyorativamente dieron a llamar el cepo al dólar, ¿no? Ahora, este control a las divisas, entre otras cosas, lo que evitaba, además de la enorme fuga de dinero que están haciendo ahora, es controlaba, bueno, con un precio diferencial para la compra, que lo voy a explicar mejor después cuando explico la bicicleta financiera. Bueno, voy a la quita de retenciones y la devaluación, que es el primer acto de gobierno del actual gobierno de Mauricio Macri. La quita de retenciones y la devaluación. ¿Se acuerdan que decíamos, si entra la carne a 100 pesos, el kilo, con 30% de retenciones, en realidad en la mesa de los argentinos, ¿cuánto vale? 70. Y 30 los utiliza el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos y de industrialización. Bueno, si se quitan las retenciones, el precio sube automáticamente de 70 a 100. El precio del dólar en ese momento estaba en 9,60. Redondimos en 10, ¿no? Entonces, pongamos, precio de la carne, 10 dólares el kilo, a 10 pesos el dólar, 100 pesos. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando se procede a la devaluación, el precio del dólar sube de 10 a 15. Entonces ya no es más 10 por 10, ahora es 10 por 15. Y por eso, en la mesa de los argentinos, instantáneamente, apenas ganó Macri, el precio de la carne subió de 70 a 140. Eso fue lo que explica por qué inmediatamente la carne duplicó su precio. Bueno, y así las cosas, también el trigo y todo lo derivado del trigo, y la harina, por lo tanto, y todos los productos de exportación, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, las políticas arancelarias son políticas selectivas, es decir, el Estado va actualizando sobre qué producto se aplica qué porcentaje. Supónganse que a la soja 40%, a la carne 30%, al girasol 10%, al trigo 25%, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cada producto tiene su... Bueno, al eliminarse las restricciones a las exportaciones, se produjo una duplicación del precio de todos los alimentos que compramos nosotros. Y
además empezaron los tarifazos. Hay mucha gente que dice, volvimos al preperonismo, ¿no? Porque, por ejemplo, desvirtuaron las paritarias de forma tal que tenemos una inflación del 60% y los incrementos de sueldo están por el 15%, ¿no? Muchos dicen, pero volvimos al preperonismo. Y yo, potenciado ahora, esto no está en mi libro, obviamente, porque esto fue publicado, está bien explicado la bicicleta financiera, todo, pero lo que no está explicado es lo que voy a contar ahora, que es de la semana pasada. Yo cuando vi a Macri subir al helicóptero con su hija, que la fue a buscar al colegio, me acordé de lo anterior a la Revolución Francesa de 1789, donde Luis XVI y María Antonieta hacían fiestas extravagantes en el Palacio de Versalles, con toda la población francesa sumida en el hambre y la miseria, y que pagaba impuestos. Y Luis XVI y María Antonieta y los sectores, las clases favorecidas, no pagaban impuestos. Con lo cual, yo cuando vi a Macri ahí dije, no volvimos al preperonismo, volvimos a antes de la Revolución Francesa. Bueno, y lo que sí está explicado, porque lo del helicóptero obviamente no, lo del primer helicóptero, algunos dicen, es una provocación, exactamente. Decía, al quitar las retenciones, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué pasa con los subsidios? Los subsidios, de hecho, Cristina Fernández los llamaba salarios indirectos. ¿Por qué Cristina los llamaba salarios indirectos a los subsidios? Porque los subsidios lo que hacían es que la gente no rica, ¿sí? Focalizando en la gente no rica, o sea, la mayoría del pueblo, pague más barato los transportes y los servicios. Entonces, ese excedente, ¿a dónde lo vuelca la gente no rica? ¿A la fuga? ¿A irse a Miami el fin de semana largo? Lo vuelca al consumo. ¿Y qué pasa cuando aumenta el consumo? Aumenta la producción. Y cuando aumenta la producción, aumenta el empleo. Y también aumenta la recaudación del Estado. Entonces, estos salarios indirectos no eran ni siquiera una pérdida para el Estado. Y además eran generadores de empleo de manera indirecta. ¿Qué pasa cuando se quitan las retenciones a las exportaciones? Se quita la financiación para todas estas políticas de distribución de ingresos. ¿Y entonces qué pasó? Los más ricos dejaron de pagar impuestos, o sea, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones, las retenciones a las mineras y otros impuestos a los sectores ricos, y los sectores no ricos, nosotros, la mayoría del pueblo, empezamos a pagar más impuestos. Sí, por eso digo, volvimos a antes de la Revolución Francesa con todo esto. Entonces tenemos las medidas del gobierno de Macri, por eso están incrementando la deuda tan rápido. La apertura comercial, ¿qué genera? Que se importe de todo. Si se importa de todo, ¿qué se generan? Dos cosas. Uno es la destrucción de la industria. Al abrir las importaciones se comienzan a... Sí. Puedo decir, volvimos antes de la Revolución Francesa, pero con otra modalidad inquisitiva. Claro, bueno. Mucho más moderna con la televisión. Bueno, Sigmund Freud, gracias por recordarme algo que lo tengo que decir como futuro psicólogo. Sigmund Freud en el año 1925 dice: imagínense que el Estado está por lanzar una medida que favorece a las mayorías y sin embargo a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa y a través del poder de la prensa, mira aparte cómo lo dice, trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Por eso hay un artículo que digo, curiosamente, muchos sectores sociales, el discurso, las enunciaciones de muchos sectores sociales, en realidad atentan contra sus propios intereses, ¿no? Todo esto por la instalación del sentido común ejercida a través de los medios de comunicación manejado por lo que estoy llamando hoy ellos, ¿no? Antes era el arte, ahora es la televisión, pero la televisión barata. Bicicleta financiera, así no me extiendo más. Entonces tenemos, con Macri, tenemos la apertura de las importaciones, que genera dos consecuencias. Una es la destrucción de la propia industria, que genera desempleo, que genera destrucción de la industria y destrucción del empleo, por lo tanto, y destrucción también de la recaudación del Estado, ¿sí? Más la definanciación del Estado, porque anularon las retenciones, anularon los aranceles, anularon impuestos a los ricos y demás.
¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas. Bueno, de vuelta volvió la desfinanciación de empresas de servicios del Estado. Los que nos habían robado todo, ¿se acuerdan? Iberia, durante la destrucción de aerolíneas, Iberia nos robó todo. Cuentan los que... yo tengo muchos que me han dado informes, ¿no es cierto? Me decían, hasta aviones de aerolíneas argentinas iban a España con las ruedas nuevas y volvían con ruedas viejas. Ese tipo de cosas, me decía. Bueno, o sea, Iberia, los que nos robaron, ¿sí? La propaganda de Macri es, hola, hola Iberia, bienvenido Iberia. Bueno, ese tipo de cosas nos vienen instalando a través de la propaganda, ¿no es cierto? Bueno, todo esto genera un déficit constante para el país, o sea, un déficit fiscal permanente y un déficit del sector externo permanente. Pero además tenemos lo más tenebroso de la historia, que es la versión de la bicicleta financiera más grosera de las tres. Es decir, las tres fueron con la dictadura del 76 al 83, el plan de Martínez de Oz, la famosa tablita de Martínez de Oz. La segunda fue con la convertibilidad y la tercera es con el gobierno de Macri, que decían que querían comprar dólares libremente, que el cepo, que no sé qué. Bueno, ahora... Se hizo una ley para que, viste que antes había la banca individual, la banca más para empresas y otro tipo de banca, entonces sacaron una ley que sacó como las barreras entre estas tres bancas, entonces vos tomás préstamo de cualquier banca y quien te salva es lo paga el premio, directo. Claro, ¿qué es la bicicleta financiera? Conceptualmente, que entran dólares libremente y con total libertad, para utilizar los términos de ellos, entran dólares con total libertad al país, se cambian por pesos y se ponen altísimas tasas de interés, y una vez capitalizado eso con tasas de interés altísimas, se vuelven a comprar dólares libremente y con total libertad, y esos dólares se pueden retirar del país libremente y con total libertad. Ese es el mecanismo de la bicicleta financiera. Por eso, eso no era cuando a través de los medios de comunicación decían, pero no se puede, esto es una dictadura, ¿no? Y mucha gente salía, pero es una dictadura, no puedo comprar los dólares. ¿Para quién era la libertad? ¿Para nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a comprar dólares? ¿Vamos a la bicicleta financiera? No hacemos nada de eso. ¿Era para qué? Para los sectores financieros transnacionales, ¿sí? Para el poder económico mundial, que se enriquezca más a costa de nuestros ingresos, ¿no es cierto? Ahora, este saqueo, fíjense cómo está operando, porque este mecanismo de la bicicleta financiera, que genera un déficit de más de 10, o sea, naturalmente cerca de 10.000 millones de dólares por año, es decir, que entran dólares libremente, se ponen en pesos altas tasas de interés y de vuelta se retiran los dólares. O sea, si entran 100 millones de dólares y se van 120 millones de dólares, eso no genera ni industria ni empleo. Eso lo único que genera es un enriquecimiento para este sector que ingresó dólares y retiró más que lo que ingresó, y lo que genera es empobrecimiento para nosotros que lo tenemos que pagar. Ahora, ¿de qué forma lo pagamos? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, ustedes saben muy bien, la única forma de mantener esto es con un agigantamiento de la deuda externa. Pero hubo dentro de este mecanismo algo aún más perverso todavía que en las épocas anteriores. Ahora se estuvo empleando hasta hace poco las LEBACs. Todos decían la bomba de las LEBACs. ¿Qué son las LEBACs? Son bonos del Estado, ¿sí? Los LEBACs, la letra del Banco Central. Bueno, funcionan como bonos del Estado. Entonces, el Estado tiene que pagar estos intereses altos. O sea, de nuestros impuestos, ¿a dónde va la plata? Pues dicen, y no hay plata para educación. No, pero yo si tuviera plata para ciencia, dice, yo encantado, dice Macri, ¿no? Yo encantado si tuviera plata para ciencia. Ahora, no la pones para la ciencia, pero sí la pones para la fuga. Porque al dar una tasa en un momento cuando era 27% la tasa de los LEBACs, estaban todos los que más o menos entendían los números del país, agarraron la cabeza y dijeron, pero 27%, tremendo, 27% en la tasa de interés para la ganancia financiera especulativa. Una cosa de locos. Pero claro, cuando la presión sobre el dólar comenzó a ser cada vez mayor, entonces el dólar dejó de estar quietito. Al el dólar dejar de estar quietito,
Porque vos en el mecanismo de la bicicleta financiera, si entraste dólares a 20 pesos, 21.50. Porque si está a 30, perdés toda la ganancia que hiciste. ¿Sí? Porque en realidad la ganancia la hiciste en pesos. Cuando tenés que recomprar los dólares, la perdés si el dólar se eleva mucho. ¿Cómo lo compensan eso? Subiendo la tasa de interés. Entonces, como el dólar está subiendo, ¿qué hace con la tasa de interés? La subieron al 40%. Y mucha gente decía, pero al 40% esto les va a explotar en cualquier momento. Ahora está cerca del 70%. Y ahora, por eso arranqué diciendo en un momento esto del regreso a la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Porque están con estas bandas que significa un precio mínimo y un precio máximo del dólar, pero con la condición de que el Banco Central pueda solamente subastar 150 millones por día. Ahora, esta misma letra, ¿no? Porque esto me gusta decirlo. Cuando ustedes leen en la tapa de... cuando se lee por ahí en la tapa de TN o de Clarín, el Banco Central consiguió calmar a los mercados, encima utilizando esta palabra subastar. ¿Qué sé yo qué subastar? No sé. ¿No? Subastando 350 millones de dólares. ¿No? Pues, ¿no? Entonces decís, qué bien el Banco Central subastó, no sé ni siquiera lo que subastó, y calmó a los mercados. Qué grande el Banco Central. ¿Saben lo que son 200 millones de dólares? Un hospital nuevo de alta tecnología, desde el primer ladrillo hasta el moñito, cuesta 50 millones de dólares. O sea que cuando se dice que el Banco Central subastó, vendió, regaló 200 millones de dólares, regaló el valor de 4 hospitales de alta tecnología en un día a los tipos más ricos del mundo para que la fuguen del país. ¿Está claro? Eso es lo que están haciendo ahora. Pero claro, como no les alcanza, por eso subieron la tasa ahora con el ELIX. O sea, hay varios mecanismos, no importa cuál es cuál. Digo, son varios mecanismos. Ahora están con uno que era el 65%. 65% de intereses. O sea, de ganancia de los tipos más ricos del mundo. Que lo pagamos el conjunto pueblo argentino. Y después nos vienen a decir que no hay plata para pagarnos el sueldo de los docentes. Nos vienen a decir que no hay plata para pagarnos el sueldo de los docentes y para el presupuesto de la universidad y de los hospitales y demás. Cuando le están dando 200 millones de dólares por día a la bicicleta financiera a los más ricos del mundo. Esto es importante que se entienda. Es decir, ¿qué significa cuando dice el Banco Central calmó a los mercados? ¿Cómo los calmó? Con las tasas y regalando esa cantidad de dólares. Bueno, entonces, con esta comprensión los dejo muy tranquilos. Gracias por escucharme.